Hola, bienvenidos a un nuevo video de profe.com. Yo soy Maite y hoy veremos una introducción al tema vectores, sus características y componentes. El término vector proviene del latín y su significado es el que conduce o el que transporta. Un vector es un segmento de una recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, y este se representa gráficamente con flechas. En física, los vectores representan las magnitudes vectoriales, como pueden ser, por ejemplo, la velocidad, las fuerzas, el campo magnético, el campo eléctrico y muchos más. Bien, los vectores tienen tres características principales. Estas son la dirección, el sentido y el módulo. La dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario y con el cual forma un ángulo. Aquí está representada en esta línea roja. Luego tenemos el sentido, que el sentido refiere a la orientación del vector sobre esa dirección y está indicada por la cabeza de la flecha del vector. Es decir, que por ejemplo puede haber un vector sobre esta dirección que vaya del punto A al punto B y también puede ser que haya otro vector que esté sobre esta dirección pero con sentido opuesto, es decir, que vaya del punto B hacia el punto A. Finalmente tenemos el módulo, o también llamada magnitud. El módulo se refiere a la longitud o a la amplitud del vector o segmento de la recta y básicamente este representa el valor que toma el vector. Es decir, que tiene un valor numérico y ese valor numérico puede ser cualquier número, 2, 3, 5, 50, 100, cualquier valor. Las componentes o coordenadas de un vector son las proyecciones de un vector sobre los ejes cartesianos. Por lo tanto, la proyección del vector sobre el eje abscisas o el eje X es la componente X del vector y la proyección del vector sobre el eje de coordenadas o también llamado eje Y es la componente Y del vector. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un vector que va desde el origen hasta este punto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar cuál es este vector. Entonces, lo que hacemos es, vemos dónde finaliza este vector. Entonces, este vector nos dice que finaliza en este punto y este punto es el punto 3 en el eje X y el punto 2 en el eje Y. Entonces, ubicamos estos puntos. Entonces, aquí tenemos que es el 3 para el eje X y el 2 para el eje Y. Entonces, la forma de escribir este vector, es decir, cómo por lo general nosotros escribimos el valor de un vector, es de esta forma. Tenemos el nombre de vector, que en este caso lo llamamos U, y es igual a 3.2, que básicamente 3 es el valor de X y 2 representa el valor de Y. Bueno, siguiendo con el tema de descomposición vectorial para encontrar la componente X y la componente Y de un vector, bueno, habrá veces que encontrar estas componentes no será tan instintiva. Hay veces que puede ser que nos den como dato el módulo del vector y el ángulo que forma, por ejemplo, en este caso, con el eje X. Y a partir de ahí, tal vez nosotros tengamos que conocer cómo son o cuáles son los valores que toma la componente X y la componente Y. A este proceso se le denomina descomposición vectorial y para eso vamos a necesitar la ayuda de la trigonometría. Bien, a modo de ejemplo vamos a hacer la descomposición vectorial de este vector cuyo módulo es 8 y el ángulo que forma con respecto al eje X es 60. Aquí tenemos el ángulo que forma con respecto al eje X. Entonces, la componente X del vector es igual al módulo por el coseno del ángulo, que en este caso, bueno, lo llamamos alfa. Y luego la componente Y es igual al módulo por seno del ángulo, que de nuevo lo llamamos alfa.
Entonces, para este caso en específico, lo que hacemos para encontrar la componente x y la componente y de este vector, lo que hacemos es multiplicamos para la componente x, multiplicamos el módulo, que es 8, por el coseno de 60, que es este ángulo. Entonces, lo que nos da es 8 por 0,5, coseno de 60 es 0,5, es igual a 4. Entonces, la componente en x de este vector es 4. Luego, para poder obtener la componente en y de este vector, lo que hacemos entonces era multiplicar el módulo por el seno del ángulo. Entonces venimos aquí y ponemos módulo por el seno de 60. El módulo, como habíamos dicho, es 8 y el seno de 60 nos da 0,87. Entonces multiplicamos 8 por 0,87, que nos dará 6,93. Entonces, el vector, aquí este azul, será igual a 4 en eje X y en eje Y será igual a 6,93. Entonces, pudimos obtener el valor del vector a partir de la descomposición vectorial, a partir del módulo y el ángulo de este vector. Bueno, hasta aquí con el tema de vectores. Nos vemos en el próximo video de profe.com.